Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saluda una vez más su hermano y amigo, el pastor Jeremy Montiel, del Ministerio Apostólico y Profético Adoshén. Y en esta preciosa oportunidad me acompaña mi esposa, la pastora Carla. Dios les bendiga, un gusto de verdad estar acá con ustedes en este momento. Y como estábamos en temas anteriores, el título de la semana pasada era Llamados y Educados. Hoy vamos a darle la continuidad. Vamos a hablar en este preciso momento del capítulo 5, el verso 5, donde prácticamente nos quedamos en la semana pasada. Así que voy a decirle a mi esposa que ella nos lea la lectura bíblica y de ahí empezamos el desglose. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ok. En el verso 5 dice, bienaventurados los mansos. Para nosotros, ¿qué es un manso? ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de un manso? O en este caso hablemos de un sinónimo para ello. Hablemos de humildad. De una persona que es humilde. Una persona sumisa. Una persona sumisa. Quiero recordarles, para continuar, que el tema anterior les dije que Jesús llamaba a sus discípulos, quienes desde su niñez habían logrado ser instruidos o enseñados en lo que era la ley, o bien en hebreo, la Torá, pero no presentando mucha intelectualidad. Estos pues son mandados a casa cuando cumplen sus 13 años. A estos precisamente, quienes tuvieron que llegar a ser carpinteros, pescadores, albañiles y cualquier otra cosa semejante, o digámoslo así, un poco degradante, ya que no presentaban, como decir, un título de carrera universitaria. Exactamente, una carrera universitaria, ya sea de doctor, abogado, ingeniero, sucesivamente. A estos, precisamente, cuando Jesús empieza a caminar, a estos son los que Él llama. Pero, como les dije también en el tema anterior, dice que Jesús en el capítulo 5, subiendo al monte, viendo a esa gran multitud, sube a ese monte y dice que desde el momento en que sus discípulos, o en este caso sus alumnos, se sientan con Él, a estos empieza a enseñarle. De aquí en adelante, pues, para no continuar en el mismo verso donde quedamos, el 3 y el 4, brincamos al verso 5, donde Él también les dice a ustedes, voy a decirlo así, hijos míos, amados, alumnos o discípulos, les es necesario que ustedes muestren mansedumbre. El que ustedes sean mansos, o el que ustedes sean humildes, porque esto será parte de lo que permitirá que usted y yo mostremos verdaderamente el reino de los cielos sobre la tierra. Una característica de un hijo Completamente. que va a representar el reino es ser manso. Es ser manso. Pero hay dos cosas que vamos a tocar con relación, o vamos a verlo, voy a decirlo de esta manera. Hay dos formas o puntos de vista con las que podemos ver a una persona humilde o una persona mansa. Una es la actitud de uno para con otros. Esa sería la primera. El ser manso o ser humilde de unos para con otros. Y está la otra, la que es la disposición del corazón para con Dios. Pero esa última, mi amor, es en la que yo pienso y quiero referirme, que creo yo que sería la fuerza motora que nos va a permitir, voy a decirlo, me permitiría a mí el tener la actitud correcta de humildad, de sencillez y de mansedumbre para con otras personas. ¿Sí me entiendes? Sí. Esa segunda, o sea, la disposición del corazón para con Dios, será esa fuerza que nos va a permitir a usted y a mí, mi amado hermano, mi amada hermana, el que podamos demostrarle a los demás
que Cristo, o en este caso el Padre Eterno, ya obra a través de nosotros. O gobierna, porque a veces la gente malinterpreta la palabra o el significado de manso y piensa que es una persona que va a estar bajo el yugo de alguien o va a ser pisoteado, tiene que dejarse pisotear, y creo que lo están malinterpretando, porque según lo que trato de entender, en donde dices que se debe caracterizar o se debe manifestar esta característica de manso en la relación con otros o con Dios mismo, es este tipo de persona como que pienso que se muestra muy sumiso, o su temperamento es totalmente equilibrado ante las adversidades o ante las ofensas que cualquier persona le haga, o incluso ante la dirección que Dios le envíe. No va a cuestionar porque es una persona que es mansa, no es dejarse pisotear, no es una persona que generalmente siempre está en un estado de vejación, de maltrato. No quiere decir eso, porque pienso que la característica del hijo es una identidad totalmente plena, y una de esas partes de la identidad es ser manso. Entonces pienso que por ahí más de alguno tal vez puede estar pensando, ok, entonces tengo que dejarme pisotear, tengo que ser una persona maltratada y todo lo demás, y como dice usted, o sea, no es esa característica, sino más bien sumisa, obediente, dispuesta, atenta y ante la prensa. Esa disposición de que cuando Dios habla, hijo o hija, haz esto. Ajá. O esta la actitud, por ejemplo, hablando, digamos, o poniendo por delante el pedir perdón. Uh-huh. A veces ofendemos, herimos o maltratamos a una persona con palabras, incluso aún hasta con acciones, o menosprecio, te doy la espalda, me importa lo que me digas, no me importa, perdón, porque hay cosas ahí que hay que aclarar. Esas actitudes, llega la voz del Espíritu, del Dios eterno, nos habla, nos dice, hijo, corrige, hija, corrige. Y cuando usted es una persona, en este caso hijo o hija, que es obediente y sumisa o manso, al oír esa voz va a corregir su actitud o su acción. Sí, su temperamento no es agresivo ni impulsivo, sino más bien atento y sumiso a la dirección que se le está dando. Está manifestando ser manso. Amén. Y para cerrar ese versículo, el verso dice en su contexto, de los cuales o a los cuales heredarán la tierra. ¿Pero cuál tierra? La tierra que por muchos años se nos han dicho que algún día veremos. Se nos ha prometido. Se nos ha prometido. A esos mansos, a esos humildes, a esos sencillos, a esos nobles, estos heredarán la tierra. Bueno, y ahora está el versículo 6, donde nos dice el contexto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Pero es importante lograr entender el versículo, porque una persona con una mentalidad algo equivocada, muy probablemente al leer el versículo dice, y los que tienen hambre y sed de justicia, diría, ¡uy, qué dicha! Dios me va a hacer justicia, Dios hará venganza de todos aquellos que se han levantado contra mí. No, mi amado hermano, no, mi amada hermana, eso no es así. No podemos interpretar el verso a nuestra propia conveniencia. Porque no sería justicia. Porque no sería justicia, exactamente. Sino que el verso lo que nos está dando a entender, recordemos que Jesús, enseñándole a sus discípulos, les está hablando y les dice, entiendan algo, todos aquellos que tengan hambre y sed, o en otras palabras, aquellos que tengan la pasión y el deseo por conocer, entender y comprender cuál es la voluntad del Dios Padre para manifestar a la tierra, a estos se les abrirá el cielo, por decirlo de otra manera también profética. Se les abrirá el cielo y sabiduría descenderá para que logren entender, en este caso, en las Sagradas Escrituras, conocido en aquel tiempo como Torá, mal traducido para nosotros ley. Ahí se nos dará, en esa pasión, en ese deseo, la sabiduría y el discernimiento correcto para comprender lo que el eterno Dios nos deja como guía
y como instrucción para vida. Es tremendo porque dice quien va tras la justicia, ¿verdad? En el proverbio, quiero compartir, Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la misma justicia y la honra. Porque hablabas de esa sed de venganza que más bien viene a ser como un poco malinterpretada, donde para mí la palabra justicia es como una línea recta y no como una línea con bastantes curvas, y donde tampoco es tan egocentrista para enfocarse solamente en la justicia que yo necesito. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa si yo, bueno, aquí como les vuelvo a leer, ¿verdad? Dice que el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia. El que sigue. El que sigue. O sea, seguimos la justicia, pienso que es una dirección hacia alguien, buscar la justicia para otras personas, yo misma encontraré la justicia hasta para mí en esa línea totalmente recta y sin curva. La justicia no es venganza, la justicia no es un pensamiento o una emoción, sino más bien una actitud, una característica que se debe manifestar como parte de hijos de un reino donde es mayormente su característica amor y misericordia. Pienso que la justicia trabaja de la mano con el amor y la misericordia y debemos aprender un poco más. Tal vez ahorita nos puedes enseñar más sobre esto para que queden más claros, queden más entendidos y busquemos la justicia de Dios y no la terrenal, que es la que nos confunde o nos ha confundido mucho tiempo. Sí, de hecho la justicia es muy amplia. De hecho, si lo ponemos como un ejemplo, voy a decirlo así, mi amor, gracias a Dios que está aquí presente, pero yo tengo naturalmente mi forma de ver la justicia. Usted tiene naturalmente su forma de ver la justicia y nos daremos cuenta en algún momento de la vida, debido a las experiencias que hemos tenido, que mi justicia no encaja a veces con la suya, ni la suya, bueno, volteando la moneda, no encaja con la mía, y así sucesivamente. Tenemos a más de 7 millones de personas sobre la tierra y cada uno de ellos interpreta su justicia de alguna manera. Sin embargo, dentro de eso hay algo más que debemos de entender, que cuando queremos conocer y hacer la voluntad del Dios eterno, nos daremos cuenta que entre más profundizamos en la palabra, o en este caso buscar o seguir esa justicia divina, nos daremos cuenta que nuestra justicia no está apegada y a la demás está demasiado lejos de la verdadera justicia divina. Entonces, quiere decir que al hablar de justicia, nuestra justicia está completamente limitada y está muchas veces estancada, y a veces ni siquiera justicia es, porque como dije hace un momento, simplemente la justicia para cada uno de nosotros se ajusta siempre y cuando sea a mi conveniencia. Y eso no es así, porque las escrituras nos dicen en otro contexto que Dios, el eterno Padre, hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, en otras palabras, lo que le sucede a uno muy probablemente le haya sucedido al otro. O sea, Él no es parcial, Él es imparcial, Él es parejo. Como quien dicen, Él parte la naranja por la mitad. O sea, lo que es para uno es para el otro. Pero nos es necesario que a usted y a mí, como hijos e hijas de Dios, logremos alcanzar a entender dentro, vuelvo y repito, de las escrituras, dentro de la ley, dentro de la verdad divina, que la palabra escrita, el que nuestra justicia siempre esté de acuerdo y bien alineada a la voluntad del Dios eterno. A estos, según el contexto, a estos que tienen esa genuina pasión y ese deseo por conocer y así hacer la voluntad del Dios eterno, a esos Dios los saciará. Hay algo muy lindo ahí en el hecho de que dice que estos serán saciados. Quiere decir que no entender el contexto bien de lo que es la justicia es gente insatisfecha, es gente que tiene algo que falta para complementarse en su vida espiritual, y es el conocimiento de qué es la justicia. Y a estos, en el punto que usted está diciendo, estos son los que tienen una pasión, son gente que se entrega, son gente que busca, son gente que indaga, son gente que pregunta si es necesario, hasta poder encontrar una respuesta que verdaderamente en este caso traiga
paz. Que en este caso, aquel que tiene sed, cuando se toma un vaso de agua, sacia su sed. Entonces, de igual manera, así como eso lo natural será lo espiritual. Cuando hay alguien que busca una respuesta que verdaderamente traiga paz y tranquilidad a su vida, entonces Dios se encargará de abrirle la puerta necesaria para saciar tanto esa sed como esa hambre de justicia. Amén. Amados hermanos, estos son tan solo 2 versos que vamos en desglose, así como el Espíritu de Jehová del Señor me permite poder enseñarles. De aquí en adelante deseamos de que usted verdaderamente sea edificado con tan solo esta pequeña enseñanza, y no se le olvide que semana a semana estamos subiendo un video, deseando en lo más profundo de nuestro corazón que usted, mi amado hermano, y usted, mi amada hermana, sea edificado. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.